Ya estamos en el aire ingresando a nuestro ciclo formativo sobre la aflicción y la ansiedad que estoy desarrollando este año. Este es el encuentro número 18 sobre este tema. Vamos a tener presente lo último que hemos pronunciado, reflexionado en el programa anterior del domingo pasado, y es la necesidad de revisar los niveles de exigencia y las tendencias perfeccionistas, por tanto, que cada uno de nosotros puede llegar a tener. Como dice San Ireneo de León, lo que no es asumido no es redimido. Y como nosotros trabajamos con el consciente y con el inconsciente, inconscientemente puede que ocurra que no notemos que somos demasiado perfeccionistas en algunas cosas. Yo he hecho la salvedad de poder revisar esa posibilidad de que cada uno se pregunte si es perfeccionista o si es maduro. Ser maduro es algo bueno, porque se está hablando entonces de la corona del crecimiento, ¿no? Llegar a crecer espiritualmente, pero también psicológicamente como ser humano, eso es algo muy importante en la vida. El crecimiento, como dice Lucas 2:52, Él creció en estatura, en sabiduría y en gracia. En estatura físicamente, en sabiduría psicológicamente, en gracia, en la comunión con su Padre, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que vamos avanzando en el sentido de que progresamos, que estamos creciendo, podemos decir que estamos madurando. En cambio, el perfeccionismo, como todo ismo, es patológico, no ayuda para nada. La persona perfeccionista experimenta como una continua insatisfacción en la vida. Y aquí abro la brecha que conviene siempre tener en cuenta. Estar insatisfecho es una cosa, ahora estar incompleto es otra. Uno puede estar incompleto, lo cual es normal en todo ser humano. Uno necesita completarse en la capacidad vincular, por ejemplo, creciendo en la paciencia o en la tolerancia, amando más, sirviendo más, despojándose uno a veces de algunas cosas muy aferradas que podemos tener en la personalidad. Ahora, toda persona que verdaderamente busca a Dios trata de crecer, pero no se deja llevar por un ismo, porque sabe que el ismo es patológico y luego se dificulta más la salida de todo aquello que revista un carácter de patología. Hay patología cuando hay duración en el síntoma. Entonces uno puede ser incompleto, lo cual está bien. Uno se tiene que completar aún en la profesión, estudiamos día a día, cada uno en lo suyo. Uno se completa también en lo espiritual, va construyendo una espiritualidad. Uno se va completando también en la espiritualidad, digamos, que a uno con la cual uno se siente más identificado. Uno se va completando en el diálogo con los demás, en el trato con las personas. Uno se va completando en las ocupaciones de la casa, en cómo quiere dirigir su vida, y así sucesivamente. En cambio, el insatisfecho es siempre perfeccionista, porque todo ismo conduce a la insatisfacción. Entonces, una persona perfeccionista, si bien socialmente, quiero decir, en el léxico sociológico, ser perfeccionista es como tender a ser mejor, se entiende y se comprende. Yo estoy desde un lugar un poquito más arriba haciendo el análisis, o sea, desde la ética, y éticamente no es bueno ser perfeccionista. La ética filosófica siempre busca encontrar un sentido a las cosas, ¿no? Y por eso arrimo la palabra madurez en vez de perfeccionismo. Porque el maduro está satisfecho, sabe que lo que hizo es lo que pudo hacer. Si después puede dar más, lo dará, pero lo que hoy hizo según sus límites, hizo según sus posibilidades.
Por eso sostuve tanto tiempo esa enseñanza de que cada uno en la vida hizo lo que pudo y cómo pudo. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si no uno no está nunca satisfecho en un trabajo, en un servicio que brindamos incluso a la iglesia, en tu actividad como profesional, ocupacional, vos como ama de casa, haces lo que podés y cómo podés. Justamente el fundamento que he dado a poder acuñar esta realidad es que somos seres circunstanciales. Entonces, al decir esto, estoy diciendo que estamos sujetos a las circunstancias de la vida. Uno pasa por circunstancias donde hay mayores límites, a veces menores límites, y según los límites psicológicos, biológicos, espirituales, actuamos de un modo o de otro. Es decir, que no siempre vamos a poder hacer lo mismo en cada etapa. Y a veces en etapas más adultas podemos hacer cosas más desafiantes que cuando éramos más jóvenes, porque tenemos mayor madurez. Y tomamos las cosas de otro modo, las confrontamos de otro modo, porque hay madurez. En cambio, si hay perfeccionismo, recuerden siempre, va a haber reclamos a uno mismo. Uno le dice a un perfeccionista, qué bien te salió tal cosa, sí, no, pero todavía falta, ¿no? Te hacen esos agregados porque tienen una insatisfacción. Eso de que todavía falta es porque hay una insatisfacción. Hoy por hoy he hecho esto y creo que hasta acá, hoy, según las circunstancias que me acompañan, como acabo de decir, hago esto. Y esto tiene que ser lo mejor porque dentro de lo que pudiste hacer, esto es lo mejor hoy. Mañana será otro día. Como dice el Señor, bástale a cada día su propio afán. Por eso digo, cada uno vaya chequeando eso porque los escrúpulos pueden estar muy abatidos por las obsesiones, ¿no? Yo creo que lo que intento plantear, que es la metodología que utilizo en la predicación y en las enseñanzas, siempre planteo cosas para que cada uno, de acuerdo con su historia personal, comunitaria, con su realidad como ser humano, con su nivel de fe que ha logrado con la gracia de Dios hasta este momento, pueda tomar elementos de lo que trato y llevarlo para la vida cotidiana. Entonces, digo, lo que estoy planteando es que muchas veces los obsesivos pueden decir lo que quieran respecto a la aceptación de su condición imperfecta, pero su discurso se lo lleva el viento en cuanto cometen un error. Se quedan obsesionados en ese error y uno dice, no tengas en cuenta esto, desconsideralo, ¿no? No pueden porque justamente falta renunciar a ese orgullo secreto. El orgullo secreto es un tema, nosotros lo hemos tenido como tema central en los últimos encuentros de los 2 grupos de teoterapia, es decir, saber qué hay y que se dan a luz a través de varias cosas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es una circunstancia en la que el obsesivo puede reflexionar, es decir, si hice todo bien, ¿qué pasa con esto, no? Cuando cometen un error. El grado en que experimentamos y actuamos según esta obsesión y compulsión, porque se repite la obsesión, es directamente, yo diría, proporcional al grado en que el sufrimiento es inevitable. También es cierto que cuando seguimos o conseguimos algo que nos obsesiona, la ansiedad nos puede carcomer por miedo a perder lo que conseguimos. Las obsesiones declaran un estado de inestabilidad emocional. Por eso hay personas que son muy obsesivas y cuando no tienen lo que se obsesionaron, se deprimen, hasta lloran. Terrible, ¿no? Porque qué gran mal se hacen a sí mismos. Como vamos observando, la humildad siempre es la mejor compañera de la vida, porque una persona humilde está libre de todo esto, se va desconflictuando cada vez más, pero los humildes, ¿qué hacen? Prioritariamente los humildes aman.
y como el amor es la fuerza más poderosa que existe, los humildes aman, y esa fuerza es la que les permite a ellos ir adelante. ¿Se dan cuenta? No así al que no es humilde, sin llegar a decir el otro extremo, si no es humilde es soberbio. No, pueden haber muchos grados intermedios antes de llegar a la soberbia. Nunca nos manejemos entre polos dicotómicos, es decir, tenemos que manejar la vida siempre, como sugieren ya los filósofos antiguos, utilizando el término medio. Vos podés no ser humilde sin necesidad de decirte que sos soberbio. O sea, podés ser otra cosa. Habrá que descubrir qué es. Pero lo importante no es tanto qué soy, sino lo que me gustaría ser. Entonces, si te gusta ser humilde, la Biblia en el libro de Sirácidas dice que humilde es aquel que reconoce su propia fragilidad. Entonces, reconocer sabemos que es uno de los puntos más difíciles del ser humano. En general siempre se delega a otro la responsabilidad. Son pocas las personas que dicen, sí, me equivoqué, sí, cometí un error. Es verdad, quedé en eso y no lo pude hacer. Eso lo vemos muy poco, ¿no? Porque es lógico, es un trabajo que tenemos que ir haciendo a través del tiempo. Como frente a las adversidades, el ser humano despliega todos los mecanismos inconscientes que tiene para defenderse en la vida. Las personas que pasan por momentos muy fuertes y están solos y demás, despliegan mucho todos los mecanismos del inconsciente porque es un modo de sobrevivir. Lo cual no quiere decir que es lo correcto, simplemente digo que hay que entenderlos desde ese lugar. Observemos si no tendemos hacia querer tenerlo todo, en vez de conformarnos con algunas cosas buenas. Es cierto que hay que tener sueños en el sentido de proyectos y tratar de mejorar, pero sabiendo que todo tiene un límite, que no somos todopoderosos ni infinitos, también conformarse es algo bueno, ¿no? Entiendo que lo más relevante es saber disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos ahora, ¿no? Sin estar pensando en las que no tenemos, sino disfrutar de lo que uno tiene, no de lo que no tiene. Vuelvo a decir, disfrutar lo que uno tiene. Y a veces tenemos muchas cosas, tenemos amigos, tenemos hermanos de comunidad, tenemos la bendición de Dios, tenemos un plato de comida caliente en un día frío y no llegamos a disfrutarlo porque nuestra mente repara en otras cosas, cuando la mente tiene que reparar en la realidad, en lo que hoy tenemos y somos conscientes por la experiencia directa que lo tenemos. Por lo tanto, eso es lo que hay que disfrutar. El ansioso generalmente padece de un sentimiento que se llama el sentimiento de prisa. El sentimiento de prisa niega el presente y siempre tiende hacia un futuro irreal. Cuidado con el sentimiento de prisa porque no nos permite disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos. Y algunas no son tan pequeñas, claro. La amistad no es una cosa pequeña, ¿no? Vieron que la gente en general, toda, sostiene, más allá de la fe que profese o no, sostiene que en la vida a veces extraña lo que uno no tiene cuando no lo tiene, desde personas hasta cosas. Y es verdad, se siente la ausencia cuando uno no tiene esas cosas o esas personas. Por eso aprender a disfrutar lo que hoy tenemos, quisiera dejarlo como una enseñanza en nuestro ciclo que nos ayuda a aminorar la ansiedad que cada uno puede tener. Por lo general, luchando por el futuro, nos perdemos el presente. Y eso es algo que hay que reverlo. Mucha gente piensa en el futuro, en el mañana. Está bien proyectar, excelente, excelente. Pero no estar al servicio del futuro perdiéndonos.
el presente, sino disfrutando el presente me pongo al servicio del futuro. Porque ese futuro, si uno se pierde el presente, es irreal. O sea, nadie puede proyectar el futuro si no vive, y repito el verbo, vive el presente. Viviendo el presente podemos proyectar el futuro. Nunca el futuro se proyecta solo, se proyecta desde la vivencia del presente. Por eso hay muchos castillos en el aire. Hay mucha gente que construye para un futuro y no tiene presente. Por lo tanto, eso se cae en cualquier momento. Te viene un desaliento, ya ese proyecto no va más. En cambio, si tenés presente, tenés con qué sostener el proyecto en el futuro. Desde ir a un curso, venir a teoterapia, algo dedicado a la vida espiritual, voy a hacer mis opciones por los retiros. Digo, esto es lo que hacemos en común, como otras cosas de tu vida que son importantes para vos. Y nos puede suceder como el hombre rico, ¿no? ¿Se acuerdan? En Lucas 12. Este hombre tenía muchas riquezas que no las disfrutaba, porque estaba obsesionado por acumular. Y al final, cuando se sintió conforme con lo que tenía, le llegó la muerte y ya no pudo aprovecharlo. Hay un dicho popular que dice, el que más tiene, más quiere. Ojalá, si nosotros tenemos algo, que intentemos desear algo como bueno, como contributivo, excelente, pero no por el solo afán de tener. Es como si vos tuvieras el don de la enseñanza. Quiero tener el de lenguas, quiero tener el de arguir. No todos lo tenemos, cada uno tiene sus dones, a veces unos tienen más que otros, pero no tenemos que mirar quién tiene más, sino tenemos que apreciar el don de Dios, sea quien fuere quien lo tenga, ¿no? Digo, este hombre en lo material tenía muchas riquezas y riquezas. A veces escuchamos cifras siderales de algunas personas, hasta deportistas y demás. Yo creo que no son ni conscientes de lo que tienen. Y pensar que no te llevas nada, porque lo digo a nivel material, ¿no? Por eso Jesús dijo, acumulen riquezas en el cielo. Otra cosa es que Dios te dé bienes para que vos los administres en su nombre o de su parte. Eso es otra cosa, para confrontar distintas realidades de la vida, enfermedades, proyectos y demás. Digo, eso es otra cosa. Pero él, por el solo afán de tener y tener y tener y tener, se obsesionó. Y al final, cuando dijo, bueno, ahora estoy satisfecho, Dios lo llamó a su presencia. ¿Y cuánta gente pasa por esto? ¿Cuánta gente no sabe disfrutar de la vida? No disfrutan lo que tienen. Cuidado con eso porque hay una obsesión permanente en el más, más, más. Puede ocurrir que no sea nuestro interés acumular dinero. Sin embargo, no nos sintamos fuera de este terreno, porque existe la tendencia a acumular logros, a acumular objetos, obras que alimentan nuestro orgullo. Y en esa ansiedad por conseguir ciertas cosas, no nos detenemos, no disfrutamos lo que poseemos ahora entre las manos, ¿no? Bueno, entiendo que si no tenemos esta mirada fija en lo que Dios hoy nos da para disfrutar, desde todo tipo de bienes materiales o espirituales, desde la rica comida que Dios nos puede dar, el pan de cada día, hasta decíamos la amistad, que es algo espiritual, la vida se nos va acabando sin vivirla. Por eso terminamos debilitándonos, llenándonos de angustias tontas. A veces yo reparé en esta reflexión, visitando gente conocida en geriátricos y en estos lugares, ¿no? Digamos, lugares donde a veces no hay amor, donde la persona es una cuota, donde la persona, como es grande, no se le da una atención médica importante, ¿no? Yo he escuchado a médicos decir,
Y si ya uno pasó los 80 años, ya está, ya vivió la vida. No, no es así. Es decir, desde el punto de vista bioético, la persona es persona hasta el último instante de su vida y tiene derecho a recibir buena salud, ¿no? En el orden de la atención, como persona, como ser humano. Digo, y a veces vemos que cuando vamos a estos lugares hay gente que está mala, agresiva, y es porque han tenido una historia muy llena de reproches, de angustias, de obsesiones, y llegan a grandes, y esto no lo manejaron, no lo pudieron a veces tener en cuenta, porque siguieron la vida como estaba, y de golpe les sorprendió la ausencia de salud, el desequilibrio mental o emocional, y son personas como enojadas con la vida, cuando uno debería, en realidad, si sigue al Señor, uno debe llegar al final de la vida con mucha paz. Con paz y gozo en el Señor, sentirse amado unipersonalmente por Dios. Y uno dice, ¿por qué salen tantas malas palabras, tantas broncas de la gente ya longeva? Claro, uno escucha sus historias cuando a veces pueden relatar algo y han quedado con muchos enojos, con muchas faltas de pedir perdón, muchas veces obsesionados con estados depresivos, psicóticos muy grandes, ¿no? Claro, no han revisado su vida. A veces, lógicamente, no han tenido quien les hable, como nosotros tenemos esta oportunidad. No han tenido formadores alrededor que les hagan pensar cosas de la vida, porque la vida hay que acomodarla, como se suele sostener en psicología, ¿no? Una persona que no revisa su vida, las etapas por las cuales va transitando, va a ser una persona amargada, porque uno cuando va revisando cada etapa de la vida, cierra una etapa e inicia otra. Lo vivido ya fue, a la luz del Evangelio, cada vez te vas sanando más, vas otorgando el perdón, te vas liberando de angustias, porque crece la capacidad de amar en vos, ya las depresiones están fuera de vos completamente, sos una persona renovada en el espíritu, por lo tanto sos una persona nueva. Y esa novedad que el espíritu ha imbrincado en el cerebro de uno, es la novedad de sentirse amado por Dios, y una persona que ama se sana. Por eso la opción tiene que ser siempre por el amor, no reprochar, no pasar esas listas, ¿no? De que no hizo, me dejó, no sigas con eso, no sigas con eso. O sea, no te convienen. Por eso hago esta comparación, ¿no? Que uno oye tanto resentimiento en la gente grande también. Claro, en la vida no han hecho un trabajo interior. Si bien por un lado es verdad, como dice la carta a los romanos, nadie les predica, ¿no? O sea que si uno no es, digamos, advertido, o uno no entró en la reflexión de las cosas que compartimos nosotros en la formación, que están relacionadas a toda nuestra vida, a veces por sentido común una persona también puede darse cuenta, pero no decide ocuparse. Por sentido común uno puede llegar a esta conclusión: ¿de qué me sirve vivir peleados con todo el mundo, en la familia, o con amistades, o con reproches, o con gente que murió? ¿De qué me sirve? El sentido común, como unifica el resto de los sentidos internos, da la posibilidad de que una persona se rescate a sí misma. No nos olvidemos que naturalmente Dios ha creado al hombre para amar, para la verdad y para la justicia. Entonces, si nos detenemos en que lo ha creado para amar, todo hombre fue hecho para amar. Después las opciones han sido odiar en muchos casos, pero ese es un tema de cada uno, ¿no? Cuando se va enfermando, uno tiene la libertad de optar, amar o odiar, ¿no es cierto? Digo, en este caso, si por el sentido común, por esa vía, una persona puede darse cuenta de que no puede vivir así, no puede vivir una vida angustiada, enojada con todo el mundo, y van a ver, porque a mí nadie me va a hacer esto, ¿no? Esos vocabularios que uno dice, una persona grande ya tendría que ser amorosa, afable, simpática, con paz y con gozo, por la maduración que la misma vida le exige.
Es como en el plano de la profesión. Cuando uno se recibe y dejó los libros, se queda cada vez más desconectado. Por ejemplo, en mi profesión, el saber teológico. Uno necesita estudiar todos los días. Lo mismo cada uno en lo que hace, lo mismo un ama de casa en lo que hace para no entrar en un aburrimiento o bien darle como un tinte especial a su hogar. Tiene que renovarse. Entonces vemos que hay personas que no lo hacen esto, pero por opción, por opción no lo hacen. Uno tiene que preparar su longevidad. Uno camina hasta donde Dios dice, ¿no? Pero preparar la longevidad es ser una persona amadora, que busca el amor. Porque las personas que aman son personas que siempre van a tener a otros alrededor, porque destilan amor. Hablan y aman, tienen gestos amorosos, tienen miradas comprensivas, cautivantes, profundas. En cambio, el que no ama se gana la enemistad de las personas. Fíjense las personas que no aman. No las quieren, no las aceptan. En cualquier grupo humano, ¿no? Hay una base que no falla, la capacidad de amar. La capacidad de amar con todas sus exigencias éticas, por supuesto. Uno ama con perseverancia, uno ama con firmeza, uno ama donándose, uno ama no siendo mezquino, uno ama sirviendo a los demás, uno ama en lo secreto con la oración, sin decir lo que hace por otros. Las personas que aman son personas calificadas. Ya no voy a decir distinguidas, que es lo que se usa desde el punto de vista sociológico, ¿no? Son personas calificadas. Están calificadas por el amor, porque el amor las califica. Son personas que donde están generan unión, generan amor, generan un bienestar lindo, porque son sanas interiormente. Toda persona que ama es sana, lógicamente. Si no hay sanación, uno no puede amar. Por eso digo, amor, sanación son palabras que conforman una misma realidad. Bueno, creo esto, ¿no? Nuestro secreto consiste en aceptar que Dios sea Dios en nosotros. Como dice la carta a los Gálatas que escribe San Pablo, allí en el capítulo 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Qué claro lo tiene San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí. Claro, de ilusiones se vive, uno también puede decir estas palabras, pero en la realidad uno sabe quién vive con el Señor y cuándo el Señor habita en nosotros. El Señor habita en nosotros cuando somos personas que tienden, dentro de los límites humanos, a ser ambarinas, es decir, personas transparentes, que se manejan desde el amor. Por eso son comprensivas, por eso son tolerantes, por eso también no se las engañan con facilidad, porque una mente sana no es engañada con facilidad. La verdad es que todas las personas, a través de la vida, experimentamos la ansiedad, porque hay cosas que ponen ansioso. Ahora, el grado de ansiedad lo podemos regular. Y según sea nuestra confianza en el santo abandono en la divina providencia de Dios, como hoy anuncia la Virgen en la oración situativa que hemos compartido, ¿no? Los lirios del campo, los pájaros del cielo, son cuidados, acompañados, son alimentados por Dios. ¿Cuánto más enseñó Jesús? Ustedes, claro que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De hecho, una vida sin una cierta ansiedad es una vida sin desafíos, ¿no? Lo sabemos bien. Ahora, el problema se nos presenta en la capacidad interior que debemos intentar lograr
para que el estrés y la tensión, vinculados con la ansiedad, no lleguen a enfermarnos. Eso es muy importante. Todo se entrelaza, por eso existen en las situaciones de catástrofe causas que se llaman multifactoriales. ¿Por qué son multifactoriales? Porque no es un solo factor el que declaró una situación de catástrofe en la persona. ¿Cuál sería una situación de catástrofe? Esa persona cayó en depresión. Nadie cae en depresión patológica porque sí. Hay cosas que que pudo no haberlas manejado, no haberlas visto, no haber estado acompañado por quienes debía, o personalidades a veces muy rebeldes que nunca se dejan ayudar. Digo, hay un montón de causas. Por eso repito que existen en las situaciones de catástrofe causas multifactoriales. Entrar en un estado de pánico, el llamado panic attack, ¿no? El panic attack, ¿qué es? Es un estado de un pánico donde la persona paraliza su psiquismo. Fíjense que Dios nos hizo desconflictuados y uno se va conflictuando frente a los desafíos de la vida. A veces lo sabemos enfrentar bien, a veces no, a veces con más tesón, a veces no, pero existe ya aquello que en psicología se llama resiliencia, ¿no? La resiliencia, ¿qué es? Es una capacidad para afrontar las adversidades de la vida. Entonces, si ya existe eso dado por naturaleza, por Dios, cuánto más las personas que estamos en el camino y que nos movemos bajo la acción del Espíritu Santo de Dios. Siempre hay una acción sobrenatural, es decir, el Espíritu actúa sobre la naturaleza humana, psíquica, física y o biológica. Entonces digo, así como hay capacidades humanas que a veces ni sabemos que existen, también está la acción poderosa del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Digo, causas multifactoriales. En general, siempre cuando ocurre algo crucial en la vida de uno o significativo con signos de interrogación, se debe a la sumatoria. Nada es aquello me generó esto. Siempre es la suma de varias cosas parecidas me generó esto. Por ejemplo, un estado de un panic attack o bien un estado fóbico. Nunca es aquello me generó fobia, aquello me generó un temor. Siempre es aquellas cosas que tengo que descubrir, que mucha gente las descubre en la terapia convencional, otros las descubren en la vida de la fe cuando entran en el camino de la formación, porque vamos hablando, como ustedes pueden apreciar, de temas inherentes a la vida. La fe y la vida forman una misma realidad. Entonces digo, nada es de una cosa, es la sumatoria, es esto más, esto más, esto más aquello. Todo eso da este resultado. Esta persona se angustió, esta persona se deprimió, esta persona tiene temores, esta persona es dubitativa, esta persona está obsesionada, esta persona tiene pánico, esta persona es pantofóbica, tiene fobia de todo, ¿no? Entonces digo, hagamos caso a la ciencia, porque la ciencia es demostrativa, no solo mostrativa, sino demostrativa. Entonces uno dice, si el aporte científico, como lo estamos compartiendo ahora, se nos anuncia que las causas son multifactoriales, no nos detengamos en una sola cosa porque podemos estar mirando mal. Eso quiere decir que a veces nosotros posamos la mirada en algo, que ese algo nos generó esto, y en realidad no es que ese algo te generó eso. Estás obsesivamente mirando una sola cosa cuando en realidad tenés que ver varias cosas concatenadas que te llevaron a este estado. Por eso digo, mirar una sola cosa y decir estoy así por aquello que pasó, eso puede ser realmente un grave error de tu parte. Siempre mirá varias cosas. Abrí el abanico para tratar de convencerte, porque cuando abrís el abanico, muchas veces salís de ese estado al cual Dios no quiere llevarte nunca.
llámese dubitativo, incertidumbre, fóbico o lo que sea, o temeroso o de angustia, siempre cuando abrís el abanico salís de ese estado, porque te das cuenta que no es eso que vos estuviste mirando tanto. Es como si dijese yo en este momento, sí, como tuve una discusión con, eso me dio mucha angustia. Una sola discusión o varias con una misma persona no te dan tanta angustia. Sobre todo cuando somos más grandes, Dios nos va preparando más para el combate de la vida. En realidad es eso, más otra cosa, una desinteligencia que tuviste con alguien querido, más fulana de tal que te llamaba siempre y ahora no te llama, más la otra cosa. Abro la mente para que todos veamos en esa apertura simbólicamente de abanico cómo no es una sola cosa, son varias cosas, las que generaron, y uno a lo mejor tiene la mirada en una sola cosa. Es como hablar de las situaciones de rechazo. Más de una vez una persona manda un email, no me respondió el email, o manda un mensaje, no me respondió el mensaje, y se enojan con esa persona. Muchas veces no se fijan, esa persona habrá leído, no habrá leído, estará pensando que contesta, que no contesta, estará rezando, no rezando. ¿Qué pasa? Cualquier cosita así te hace fricción, porque como has tenido otras situaciones de abandono en plural, cualquier pequeño abandono, ¡pum!, ya atacás a la persona desde tu pensamiento. Y no es así. En cambio, cuando una persona es, digamos, está bien, ¿qué hace? Bueno, no habrá podido llamarme, vuelvo a llamar, o no habrá podido mandarme otro mensaje, le envío otro email. Ven, la visión varía, es muy distinta. Pero las situaciones de abandono, que se llaman abandónicas, cuando una persona manda un mensaje, no le responde, se sienten abandonados, ¿no? Pero en realidad eso obedece a abandonos previos que han tenido en la vida. Por eso digo, no atribuyamos a una sola causa. Siempre la ansiedad tiene una base multifactorial. Y esto me gustaría que hoy en nuestro bloque lo tengamos presente y lo podamos considerar, ¿no? También. Bueno, hasta aquí llego en el día de hoy, en este bloque sobre la aflicción y la ansiedad. Y cerramos este bloque con Marcela Gándara en Más que un anhelo. Danos
una